Queridos amigos, bienvenidos. En este apartado del Tratado sobre Decodificación de Enfermedades, vamos a proveerles casos reales y casos en vivo de decodificaciones que hemos efectuado. Podrás percibir en todos estos casos la perfección en la creación de la enfermedad por parte de nuestra conciencia. Si te podemos ayudar en algo, los datos de contacto están en la descripción. Mamas o pezones supernumerarios. Miren qué interesante, porque en realidad es una, entre comillas, miren lo que les digo, como dicen los médicos, que siempre le ponen el mismo rótulo, enfermedad rara, en la medida, por ejemplo, de que en Estados Unidos algo menos de 200.000 personas tienen esta peculiaridad de tener mamas o senos, pezones supernumerarios, más de 2. Esto comenzó a estudiarse allá por 1878. Se hizo una descripción moderna en base a los estudios de un científico de apellido Lichtenstein en Alemania, que afirmaba que uno de cada 500, más o menos, un 0,2% de la población tenía condición de pezones o mamas supernumerarias, algo importante, pero ya verán después que mucho tiene que ver con las vivencias y las épocas de la Tierra en que sucede esto sin que nadie perciba, porque se empiezan a hacer clasificaciones especiales e investigaciones. Se hacen estudios en Finlandia donde se encuentran categorías y empiezan a analizarse las cosas, pero siempre dándole la vuelta racional, sin entender lo que pasa verdaderamente detrás. Pero para entender cómo algunos tenemos una mama o un pezón extra, puede ayudarnos a entender primero por qué tenemos en realidad 2 pezones, y lógicamente eso vamos a la formación del embrión y nos damos cuenta que más o menos a la 4ª semana del desarrollo embrionario se forman 2 líneas de ectodermo, la parte que se convertirá en piel, y comienzan a volverse un poco más gruesas, que son conocidas como de leche o mamarias, que se extenderán, miren lo que les digo y van a ver los casos reales, desde las axilas hacia el pecho y en algunos casos el estómago hasta llegar a la ingle. En las siguientes semanas, obviamente, esas líneas se endurecen aún más y se transforman en lo que conocemos como crestas mamarias, que eventualmente dejan de ser en los muslos y en el estómago, las axilas, y solo quedan en el pecho, donde los pezones continúan creciendo y desarrollándose. Pero algunas veces esas crestas mamarias no desaparecen completamente y producen, obviamente, pezones o mamas supernumerarias que ya estaban incluidas en la mitología griega. Los primeros estudios surgen en el siglo XIX,
pero ya hacía demasiados siglos que había conocimiento sobre esto, obviamente, y en la antigua Grecia se encontraron descripciones de la diosa Artemisa con múltiples pechos y pezones que sus seguidores identificaban como un símbolo de abundancia y de fertilidad. Miren lo que les estoy diciendo, abundancia y fertilidad, o fertilidad con abundancia. También se creía que los hombres con esta condición eran más viriles que los que apenas tenían dos. Pero dejemos toda esta historia y ahora pongámonos en la historia verdadera y los casos reales. Hemos tenido casos fantásticos en donde hay mamas o pezones supernumerarios. Por ejemplo, un caso muy fantástico de una señora que tenía, como les decíamos, en esta cresta mamaria y todo lo demás, un pezón debajo de su axila. Miren lo que les digo. Obviamente, embarazada y dando de mamar a su hija, ella le expresó esto a los médicos y le dijo que tenía un pezón en la axila, cosa que fue estudiada y observada por los médicos, pero que le dijeron algo fantástico, que siempre dicen porque su adoctrinamiento no les permite salirse de la caja. Le dijeron, no puede ser. En la realidad sí puede ser porque, como le dijimos, esa cresta mamaria va inclusive desde las axilas al centro del pecho y después baja, o sea que sí puede ser en todo ese recorrido. Pero miren lo que sucedió a esta hermosa mamá. Se lo dijo muchas veces a los médicos que le dijeron, no, eso no es posible, no puede que suceda. Y ella me mencionaba y me relataba cómo debía ponerse un pañal de tela debajo de su axila para que absorbiera la leche que le salía por el pezón que tenía debajo de la axila, cosa que los médicos siempre negaron y lisa y llanamente le dijeron no es así porque no puede ser, a pesar de que el pezón estaba ahí y producía leche, como ella se lo mostró más de una vez a un médico. Ahora vean, ¿por qué sucede de tener mamas o pezones supernumerarios? Esto tiene que quedarnos claro y podemos verdaderamente volver a la mitología griega, donde los pezones extras eran atribuidos a temas de fertilidad y abundancia. Miren lo que les digo, mucha fertilidad y abundancia. Pero, ¿qué me dicen si es justo al revés? Miren lo que les digo, si esta hermosa mujer vivió exactamente al revés. Era la primera hija de un matrimonio con 8 hijos, con escasos ingresos debido a la labor del padre, muy encomiable, pero de pocos recursos, en definitiva, y esta era la primera hija, la primogénita, la hermana mayor de todos sus hermanos, 7 más, y ella relata con enorme tristeza que cuando no había para comer todos, los grandes dejábamos de comer para darles a los más pequeños que no podían entender que no hubiera alimento.
Debido a esto, entonces, esta hermosa mujer, con esas vivencias poderosas de escasez, donde ella era la hermana mayor y casi una madre para sus hermanos más pequeños, a los que en muchas ocasiones no podía alimentar porque no tenía alimento, o ella y sus hermanas mayores, sus hermanos mayores, debían dejar de alimentarse para brindarles comida a los más pequeños que no podían entender la falta de alimento, genera de forma fantástica, para que esta situación no se repita, una tercera mama debajo de la axila. Debe señalarse que simbólicamente la axila es prácticamente aquello también simbólico de la madre gallina que pone a sus pollos debajo de su ala para protegerlos. En la realidad, los niños se ponen debajo del brazo para protegerlos y cuidarlos, especialmente debajo del ala, debajo del brazo. Entonces, es allí donde se crea un tercer pezón para que mis hijos en la vida que yo voy a llevar adelante no tengan falta nunca de alimentación. De más está decir que obviamente esta hermosa madre no cometió el gran problema de realmente creer en la abundancia y de ser tan fértil como su madre para tener 8 hijos, sino que tuvo directamente un hijo. Pero ya vino programada y munida de las herramientas para mantener a una familia más grande y asegurarse que la abundancia de alimento que los griegos mencionaban estuviera presente en su vida con pezones supernumerarios o mamas supernumerarias.